¿Quieres entender a tus hijos y enseñarles a controlar sus impulsos? Guadalupe Radio presenta la videoserie Corazones No Explosivos con el Dr. Jesús Amaya, una producción original disponible solo en nuestras aplicaciones. La pandemia ha traído grandes cambios a la sociedad. Surgió la escuela a distancia, el trabajo fue ahora en los hogares, la familia tuvo que permanecer más tiempo en sus casas, la sociedad y sobre todo las relaciones sociales igualmente cambiaron usando la tecnología, pero sobre todo hubo un cambio en la personalidad de nuestros hijos. Tenemos hoy, post-pandemia, niños menos tolerantes a estas pequeñas frustraciones, a estos pequeños fracasos. Y no solamente es eso, sino que ahora actúan y reaccionan en forma explosiva. Hola a todos, su servidor, el Dr. Jesús Amaya, les envía un gran y muy fuerte abrazo virtual y les da la gran bienvenida a esta videoserie de Guadalupe Radio titulada Corazones No Explosivos. En este segundo capítulo tendremos el objetivo y la misión de poder analizar cuáles son esas causas, papás. Esto es bien importante. ¿Por qué nuestro hijo antes era un niño noble, era un niño educado, obediente, controlado antes de la pandemia? Y después de 2 años tenemos un niño que no lo reconocemos. Un niño impulsivo, un niño que hace las cosas como él quiere, no sigue las instrucciones y sobre todo que no lo podemos controlar. Y por consecuencia tiene conductas y sobre todo respuestas sumamente explosivas. Fíjense que esto no es nada nuevo, papás. Fíjense en lo que estoy diciendo, no es nada nuevo, ¿eh? Hace alrededor de unos 20 años, la doctora Marano publicó un libro para mí muy bueno, titulado en inglés Nation of Wimps. Una nación de wimp. Un wimp, un niño frágil, un niño débil, un niño que se quiebra, un niño poco tolerante, un niño con poca autoestima, un niño que cualquier cosa, ¿sí?, trae un impacto negativo en el muchacho. Y estoy hablando de hace 20 años, papás. Eran niños realmente reactivos, agresivos, muchos de ellos, ¿sí? ¿Y a qué se debe? Porque siempre, o ha habido por muchos años, que nuestros hijos se han enfrentado a un mundo cada vez más complejo, un mundo cada vez más difícil, un mundo cada vez que tiene mayor dificultad, sobre todo, de poder tomar buenas decisiones. ¿Pero qué sucedió? Que esta pandemia ha acelerado o ha incrementado muchísimo este problema. ¿Cuántos de nosotros, voy a hablar de algunas frustraciones, nos hemos enojado? Es normal que nos enojemos, papás. Nos enojamos cuando vamos por el highway, ¿sí?, por la autopista, en donde hay un tráfico lento. Nos enojamos cuando hacemos fila en un banco. Nos enojamos cuando vamos a un cajero automático y la persona que está adelante de nosotros no sabe cómo se maneja y se equivoca. Pues nos enojamos, nos esperamos, ¿me explico? Nos enojamos cuando vamos a una cita con un doctor y nos recibe ya tarde. Nos esperamos y nos enojamos cuando vamos a una sala de cine y escuchamos a un bebé llorar y no nos deja concentrarnos y ver en paz la película. O sea, el mundo, papás, el mundo está rodeado de una gran cantidad de frustraciones, una gran cantidad de adversidades, de problemas, de conflictos, que aunque queramos nosotros mantenerlos en una burbuja, que es un tema muy importante que voy a hablar en los siguientes capítulos, los papás que son sobreprotectores, aunque queramos a nuestro hijo tenerlos una burbuja, nuestro hijo tarde o temprano se va a enfrentar a estos elementos que no cumplen lo que ellos esperan, no cumplen sus expectativas. Y claro, es normal que nos frustremos y es normal que nos enojemos, totalmente normal. Pero lo que tenemos que hacer es cómo canalizar esto. El problema no es eso, papás. El problema no es que vivimos un mundo lleno de frustraciones,
sino que ahora, pospandemia, en estos finales, últimos 3 años, se ha incrementado tremendamente los problemas de reacciones en los hijos. No es lo mismo, como comentaba al inicio del programa, el antes y el después. No es lo mismo. Claro, hay excepciones. Yo conozco muchos muchachos y muchachas que esta pandemia realmente la supieron enfrentar adecuadamente, con valor, con fortaleza, ¿sí? Con carácter. Y claro, viene la pospandemia y claro, no hay un cambio muy importante en ellos. Pero otros muchachos no. Muchos muchachos, y sobre todo niños y niñas, generó un impacto negativo esta pandemia. ¿Por qué? Ahí voy a explicar ahora sí las razones. Hay muchas razones, papás. Voy a explicar por el tiempo ahorita 2 razones para mí importantes. Una de ellas es el doctor Palinkas. El doctor Palinkas es un antropólogo de la Universidad del Sur de California. Y el doctor Palinkas ha hecho estudios muy interesantes de exploradores que van al Polo Norte, van al Polo Sur, van al Ártico y pasan no semanas, meses en estos lugares inhóspitos. Pasan meses en un aislamiento. Claro, van en grupo, van 10, 15 exploradores, pero hay un aislamiento con el mundo exterior. Y él encontró que el 60% de estos exploradores tiene lo que él llama locura polar. ¿Qué es la locura polar, papás? La locura polar es un fenómeno en donde, ante este aislamiento social, son muchachos más impulsivos, muchachos más violentos, muchachos con poca empatía, muchachos que empiezan a tener problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de estrés, problemas de memoria, problemas de aprendizaje, problemas de relación humana, problemas de empatía, etc. En otras palabras, el aislamiento social trajo en nosotros un gran problema, sobre todo a nivel de interacción humana. Fueron 2 años, papás, 2 años en que nuestros hijos perdieron casi el contacto humano físico. Ustedes dicen, bueno, es que sí, estuvieron ahí en la pantalla y ya estuvieron interactuando en los videojuegos, ahí estaban en el Instagram, en el WhatsApp, y luego estaban ahí viéndose a través del video. Pues sí, pero no es lo mismo la interacción humana, ¿sí? Presencial, face to face, cara a cara, que a través de una cámara, a través de una pantalla. No es lo mismo. Hoy nuestros muchachos perdieron 2 años, fíjense bien, 2 años de desarrollo de habilidades sociales. Muchos de los maestros, fíjense lo que estoy diciendo, muchos de los maestros, cuando yo los entrevisto y pregunto, ¿cuáles son características nuevas que tú observas de este niño que ahora está en la escuela, después de la pandemia? Son varios factores, pero uno muy importante, y ellos me dicen, maestro, nuestros hijos, nuestros alumnos tuvieron un serio retraso social, un serio problema, fíjense lo que dice, problema de habilidades. No tuvieron una buena madurez de interacción social. Son muchachos que no tienen empatía, son muchachos poco compasivos, son muchachos que no toleran, no aceptan, ¿sí? Son muchachos que no tienen la sensibilidad en el dolor ajeno, etc. Por eso empezamos a observar ahora en las escuelas que el bullying, que también voy a hablar en los próximos programas, que es algo que siempre ha existido, ahora post pandemia se acentuó muchísimo más. Y no solamente se acentuó, sino se acentuó ahora físicamente con las niñas. Fíjense lo que estoy diciendo. Uno de los capítulos que voy a hablar es cómo este aspecto de niños explosivos no solamente son con los varones, sino también con las niñas. Ahora las niñas entran en esta interacción agresiva, ¿sí? Entre ellas, que antes era raro y ahora empezamos a observarlo, que es algo ya más, entre comillas, normal en ellas. No solamente el doctor Palinkas nos habla de esto. El cosmonauta ruso Lebedev, a principios de los 80s, estuvo en órbita terrestre por más de 7 meses. Cuando regresa a la Tierra y le pregunta, oye, ¿cómo te fue? Y él comenta, el 30% del tiempo que estuvimos en el espacio, estuvimos peleando, discutiendo. Hubo fricciones con los otros cosmonautas rusos. Y el cosmonauta ruso Lebedev nos dice eso. Dice, yo nunca había notado, ¿sí?
la importancia que se es y se tiene de la interacción social. Entonces nosotros tenemos que trabajar fuertemente en este proceso de socialización, papás. Yo sé que es difícil, pero necesitamos nosotros trabajar en lo que es en nuestra casa. Y no solamente es eso, sino que además de esto, este cambio social que traen los muchachos, trae un cambio también muy importante y lo menciona una de las investigaciones de PLOS ONE, precisamente en septiembre del año pasado, que comenta que hubo un cambio también en la personalidad. No solamente en nuestras conductas, no solamente en nuestras respuestas, sino que esta pandemia cambió nuestro comportamiento y nuestra personalidad. Y la personalidad es algo que permanece por muchos años. Y PLOS ONE encontró que en solo 2 años hubo grandes cambios de esta personalidad en muchos muchachos. Este estudio realizado y publicado por PLOS ONE comenta precisamente de grandes cambios de la personalidad. Y cambios, fíjense bien, papás, en menores de 30 años. Este estudio divide en 3 segmentos: muchachos menores de 30 años, muchachos entre 30 y 60 años, y los jovenazos que somos de 60 o más años, porque esos son los más jóvenes. Y encuentra en este estudio PLOS ONE que los mayores cambios negativos que trajo esta pandemia ocurrieron en muchachos menores de 30 años. Y en donde tuvo menor impacto, aunque ustedes no lo crean, son en estos jovenazos que son mayores de 60 a 65 años. ¿Y por qué? Fíjense, esto es interesante. El estudio no lo dice, no dice el por qué hay un mayor impacto o ha tenido un mayor impacto negativo y un cambio en la personalidad más negativa en muchachos de 30 años que los de 60 o 65 años. No lo dice, pero yo lo puedo inferir. ¿Por qué los que somos de 60, 65, 70 años? Esta pandemia, claro que nos afectó. Yo no digo que no, claro que nos afectó. Pero no tanto emocionalmente como estos muchachos jóvenes, estos niños, adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros crecimos desde pequeños en un mundo en donde había esfuerzo, había carencias, había disciplina, en donde nosotros, fíjense bien lo que estoy diciendo, nosotros nos tuvimos que adaptar al medio ambiente. Nosotros de pequeños, los que somos mayores de 60, 65 años, tuvimos a fuerza, no hubo otra alternativa. Para poder sobrevivir, teníamos que podernos adaptar. Un ejemplo de esto. Este año ya cumple 20 años de haberse publicado el libro Padres Obedientes, Hijos Tiranos. Que por cierto, hace un mes ya se publicó un libro que es continuación. Se titula Padres Obedientes, Hijos Tiranos, 20 años después. Que es la continuación, o sea, ¿por qué? Porque ya cumple 20 años y el padre obediente de hace 20 años, hoy ya no es padre, es abuelo y es abuelo obediente. Y este hijo tirano de hace 20 años no es hijo, bueno, sí sigue siendo hijo, pero ahora es papá. Y no es el papá obediente, es papá ausente. Fíjense, interesante, papá ausente, es una nueva generación. Y este hijo tirano, o sea, este hijo tirano de hace 20 años, hoy este hijo no es tirano, es un hijo medicado, papá. Fíjense lo que estoy diciendo, es un hijo con mayor fragilidad en su salud mental. Es un hijo que va a tener más problemas de depresión, de ansiedad, de trastornos bipolares, más problemas de impulsividad, fíjense en lo que estoy diciendo, más problemas de impulsividad, más problemas de baja autoestima, o sea, en serio. Entonces, ya transcurrió 20 años y ya vemos los efectos de este papá obediente de hace 20 años, que es lo que está produciendo en este hijo que es papá. Bueno, este libro que se publicó hace 20 años de Padres Obedientes, Hijos Tiranos. ¿Por qué el libro? Porque el papá, en aquel entonces, cuando nosotros éramos pequeños, ¿a quiénes obedecíamos? Obedecíamos, claro, a nuestros papás. Y ahora que somos papás, ¿a quiénes obedecemos? Pues a los hijos. Nosotros, fíjense bien, cuando nosotros crecimos en aquella época, nosotros éramos una generación que nos adaptábamos. Los que tenemos 60 años o más, cuando nacimos, ¿a poco la familia se adaptó a nosotros? No, nosotros nos tuvimos que adaptar a la familia. ¿A poco la escuela que nosotros estudiamos cuando teníamos 5 o 6 años,
se adaptó a nosotros. No, nosotros nos tuvimos que adaptar a las escuelas. Cuando nosotros teníamos 20, 25, 30 años y empezamos a trabajar, ¿a poco las empresas, las industrias se adaptaban a nosotros? Jamás. Nosotros nos tuvimos que adaptar a ellos. Este elemento de adaptación que muchos papás que somos mayores de 60 años lo vemos como algo negativo, como que tenemos un resentimiento. Es que de pequeño mis papás no me daban, es que de pequeño mis papás me gritaban, es que de pequeño mis papás me daban nalgadas, mil cosas más. Fíjense bien, papás, fíjense lo que estoy diciendo. Muchos de estos elementos, no todos, porque yo no estoy de acuerdo con el castigo físico, pero bueno, muchos de estos elementos de firmeza, muchos de los elementos en donde nosotros teníamos que adaptarnos, nos dio herramientas, papás, herramientas, nos fortaleció para que en esta pandemia pudiéramos nosotros salir adelante. Entonces viene esta pandemia, por consecuencia, nosotros ya estamos acostumbrados a adaptarnos. Ok, si hay dificultad, es una nueva escuela, es una nueva familia, es un nuevo trabajo, pero nosotros ya teníamos esa habilidad, papás, ya tenemos esa habilidad, entonces no nos afectó emocionalmente tanto. En cambio, ahí viene el cambio. Nuestros hijos hoy, cuando nacieron, ¿nuestros hijos se adaptaron a la familia? No. Hoy la familia se adaptó a nuestros hijos. Nuestros hijos crecieron y la escuela, o nuestros hijos se adaptó a la escuela. No, la escuela hoy se adapta a nuestros hijos. Nuestros hijos hoy empiezan a trabajar. ¿A poco nuestros hijos hoy se adaptan a las empresas, al trabajo? No, hoy las empresas se adaptan a nuestros hijos. Hoy tenemos una generación en donde el mundo, fíjense papás, el mundo se adapta a ellos. Entonces, ¿qué sucede? Pues definitivamente nuestro hijo no tiene las habilidades suficientes para poder salir adelante y todos estos elementos de no tengo, no puedo, no sé, viene un elemento de frustración y vienen todos estos problemas emocionales y claro, ante un mundo adverso, ante un mundo que yo no puedo cambiar y no logro lo que yo deseo, pues la reacción es explosión. La reacción es agresividad. La reacción es ser desafiante. Pues así es. ¿Por qué? Porque el muchacho no tiene esa capacidad. Nunca logró tener ese punto importante de poderse también ellos adaptar. ¿Me explico, papás? Por eso es fundamental, papás, en este elemento de pospandemia, tenemos nosotros que ayudar al muchacho a enfrentar, como lo voy a comentar en los próximos capítulos, pequeñas frustraciones, donde el niño tenga la capacidad de enfrentar y que tenga una reacción positiva. Y voy a hablar de ese punto muy importante. Fíjense que hace alrededor de unos 13, 14 años, publicamos un libro titulado Hoy tirano, mañana Caín. Hoy tirano, mañana Caín. Caín, recuerden ustedes del hecho bíblico de Caín y Abel, en donde son dos hermanos, en donde los dos hermanos dan ofrendas a Dios. Entonces, pues Abel ofrece lo que es lo mejor que él tiene. Y Caín no le ofrece lo mejor. Entonces Dios le da el privilegio a Abel y ve que en él tiene un buen hijo. Y Caín no. Entonces Caín entra en este celo de que Abel era el preferido de Dios y un día pues lo asesina. De ahí surge este libro, Hoy tirano, mañana Caín. Es el niño que tenemos hoy. Hoy es un elemento de que antes nuestro hijo era desobediente, era un poco reactivo, pero hoy empezamos a tener niños que son más violentos y más explosivos. ¿Por qué? Porque hoy nuestro hijo tiende a tener una mayor crueldad. Tenemos hoy niños más crueles que antes, crueles que realmente ya no tienen empatía, ya no tienen sensibilidad. Miren, papás, esto es algo importante en preescolar, hace 40 años, hace 40 años. Un niño se caía, los compañeros, ¿qué hacían? Maestro, que mire, fulanito se cayó, está llorando, pobrecito, le duele mucho, venga a ayudarnos, mil cosas más. Hoy, en preescolar, un niño se cae, ¿qué hacen los compañeros? Sacan el celular, le toman una foto, un video, lo suben a TikTok, lo suben a YouTube. El niño empieza a burlarse, no hay un elemento de sensibilidad en el dolor de su compañero. Aún más, hay niños que empiezan aún más a generar una situación de mayor humillación a ese muchacho.
Veamos los pleitos, ¿bien? Los pleitos entre los adolescentes. Hay una gran cantidad de compañeros que son observadores y en vez de impedir ese pleito que muchas veces no es justo, ¿sí? Es desproporcionado porque uno es más fuerte que el otro, empiezan los muchachos, pégale más duro, es que no, dale más, es que sángralo, mil cosas más. Tenemos un problema bastante fuerte en este desarrollo. Y tenemos nosotros, papás, que tener las herramientas que yo entiendo que en esta pandemia ha dificultado mucho nuestra educación, nuestra crianza de los muchachos, pero no nos podemos dejar solos, porque si los dejamos solos, estos muchachos no van a poder controlar y van a terminar, desafortunadamente, en mal camino. Decía mi madre, yo prefiero ahorita educarte, ¿sí? Y no que en un futuro te eduque o te corrija un policía. En este capítulo identificamos que una de las causas de estos niños explosivos es el aspecto de la pandemia. Es algo que no pudimos evitar, pero es algo que está ocurriendo en muchos de nosotros. Y sobre todo, papás, tenemos que intervenir, papás. No podemos dejar al niño solo y sobre todo sin tener ciertas normas, respeto y sobre todo el poder desarrollar en ellos la empatía hacia los demás. En el siguiente capítulo analizaremos cuáles son esos pequeños síntomas. ¿Cómo yo puedo saber si mi hijo es explosivo o no explosivo? Y el título es preocuparnos cuando ocurra cierta conducta. Y de eso vamos a hablar. ¿Cuándo preocuparnos? Cuando observemos cierta conducta. No se lo pierdan. Gracias por acompañarnos en la videoserie Corazones No Explosivos con el Dr. Jesús Amaya. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.